Hola, buenos días. Como lo habíamos prometido, bueno, yo lo había prometido, hoy le cedo totalmente la palabra a Erika para que nos hable de una experiencia especial que ha vivido dentro de todo lo que es la tradición indígena de los pueblos originarios de este país. Y al respecto quiero decir por qué hago hincapié en lo que hace Erika. Lo que mantiene a un pueblo es su tradición y su historia. Por eso he dicho más de una vez que la permanencia del pueblo judío. La mayor parte de la población mexicana está formada de antecedentes cristianos de la España y antecedentes indígenas. La gran mayoría hablan de su trascendencia, de su ascendencia, perdón, cristiana, celebran la Semana Santa, celebran la Navidad, etcétera. Sin embargo, poco se habla, o por lo menos yo poco he visto, que se eh, resalte toda la riquísima tradición indígena de los pueblos originarios que tenemos. Y afortunadamente para mí, además de tener el orgullo de tener a Erika apoyándome en este acto de tener un canal en YouTube, es también de una mujer que a pesar de su juventud está interesadísima en todo lo que se refiere a sus antecedentes de los pueblos originarios y por eso lleva ya más de 2 años estudiando al respecto. Lo que nos va a platicar hoy no es tanto, creo yo, lo que tiene que ver con un festejo o con una manifestación de agradecimiento hacia afuera, sino al contrario, es una experiencia que ha vivido y que casi nadie tiene esta oportunidad de hacerlo hacia adentro. Y también, como paréntesis, pido una disculpa porque los dos programas anteriores no les dije que Dani no iba a poder estar porque tuvo que irse a Puebla a cuestiones de su pequeño negocio, pero ya lo tenemos aquí de vuelta. Y al final de la exposición de Erika, como siempre, le preguntaré qué pregunta me trae el día de hoy. ¡Tada! A ver, adelante, por favor, Erika. Muchísimas gracias y agradezco este espacio para hablar de nuestra cultura porque pues recordando que llevamos aproximadamente 500 años de silencio, tener espacios donde podamos ser libres para poder hablar de lo que sea. Eh, en este caso hablaremos el día de hoy de las culturas anahuacas, o es el nombre que se le ha dado a las culturas del México antiguo, puesto que es en México donde se está dando este resurgimiento de nuestra cultura. Sin embargo, es una cultura que está inmersa desde Alaska hasta Nicaragua, y de Nicaragua hasta el Tehuantinsuyo, me refiero a la Patagonia, por ejemplo. Eh, Me gustaría agregar que Nicaragua significa eso, Nic Anáhuac, hasta aquí llega el Anáhuac, fue la manera en la que se dividió el continente entre los anahuacas y la gente del Tehuantinsuyo, pero todos se conocían. Había ciertos acuerdos en el que los seres que vivían en el Anáhuac no pasaban del otro lado por respeto, por acuerdo, por territorio. Y bueno, en esta situación, eh, el fin de semana antepasado tuve la oportunidad de por fin llevar a cabo una de las ceremonias iniciáticas que se celebran desde hace más de 5.000 años. Me siento muy afortunada, es por donde quiero comenzar. Me siento afortunada de haber tenido la oportunidad de conocer algo que está hecho para todo el mundo, pero que su origen tuvo en, lo tuvo en este espacio, y que a pesar de eso, a través del estudio también podemos entender que no fuimos los únicos que aplicaron el ayuno como un método de ofrenda, de gratitud, de, de, de luto. Todo depende del país donde seas. Seguramente has escuchado de celebraciones en las que los seres humanos en su población llevan a cabo el ayuno como parte de sus ceremonias.
En cuanto a este continente, antes de la invasión europea, pues se ha encontrado, en el caso de la gente que vivía en México, por ejemplo, a través de los mal llamados códices, el nombre correcto es Amoxtli, que la palabra viene como de libro, de un libro, de un escrito, y este ha obtenido el nombre de, por ejemplo, el códice Borgia, el códice Freyerbaere, el códice, todos tienen diferentes nombres de las personas europeas que decidieron estudiar los Amoxtlis para entenderlos, más bien para tergiversarlos y llevar la información que querían a Europa. Entonces, de este lado, inteligentemente la gente de los pueblos dijo, sí, lo que tú digas, lo que tú creas, pero pues tenían la tradición como aquel tesoro más grande que podría existir. Y por eso hoy en día podemos escuchar a personajes muy importantes en la historia de la humanidad, mujeres como, ya lo hemos mencionado, como Shille Bastida, y como una mujer de Panamá que también dijo una frase que dice, podrán cortar nuestras ramas, podrán arrancar podrán cortar nuestros troncos, pero jamás cortar o arrancar nuestras raíces. Y fue de esa manera que sabiamente este tipo de ceremonias se guardó silencio por muchos años. Y esta sería la primera pregunta que yo lanzo a casa. Tú que te dices llamar mexicano, ¿sabes qué significa la palabra México? ¿Sabes por qué se piensa que la luna salió de este espacio, como del tamaño del Golfo? ¿Por qué se cree que México es el cuerno de la abundancia? Y pues lo hemos mencionado varias veces en este programa. México es rico en territorio, en cultura, en comida, y esta vez no va a fallar, también en ceremonia. Creo que la parte más importante para mí, al haberme acercado a los pueblos originarios, también los conocemos como nuestros hermanos mayores, la gente que está cerca de ellos, porque es como se les ve, como hermanos, y se les respeta como los maestros. Entonces, una vez dentro de las comunidades, es rico saberte parte de ellos y que es algo que se gana. No es como que llegues y ellos quieran hablar de las ceremonias, que quieran hablar de nuestra cultura a manos abiertas, por el miedo que existe en sus células, por el miedo que existe en su historia familiar de hablar al respecto. Una vez dentro, pues entiendes que nuestra cultura no es algo que esté muerto, no es algo que solamente se pueda ver a través de su arte, sino que es un estilo de vida para la gente que nos vamos adaptando a la cultura, que a pesar de que sucedió, insisto, hace más de 5,000 años, no es tarde, todo lo contrario, después de 500 años en el que lo llaman los hermanos mayores, 500 años de un ciclo lunar, de un ciclo de oscuridad. Hoy en día se habla de un sexto sol o de una era planetaria en la que el trabajo de los seres humanos será entonces entender cada cultura originaria del mundo como el todo para hacer una conciencia más amplia de lo que somos. Yo le comentaba a Miriam, tanto los chinos como los griegos, como los sumerios, como los judíos, como los anahuacas, son culturas que vienen tan de abajo que su origen es uno mismo. Escuchando las historias que nos ha compartido Miriam respecto al judaísmo, o cuando me acerco a personas de la cultura hindú, de repente nos damos cuenta que la cultura nahuaca no está no dista de tener con otros nombres las mismas esencias. Y el carácter es ese, volvernos solo uno junto con el humano y junto con lo que existe, el reino animal, mineral y vegetal.
Por eso es que existe esta ceremonia que se llama Teotlac, que justo aparece en un Amoxtli, me parece que es el Amoxtli Huitzilopochtli, que es mal llamado Códice Freyervare, y en este códice relatan cómo es que las personas son sembradas en la tierra. Cuando se cumple cierta edad, los seres a los 6 años se les comienza a enseñar del estilo de vida y de la, voy a mal llamarlo religión, o sea, de la parte espiritual que hay detrás de nuestra cultura. Y a los 13 años se les da la oportunidad de decidir si quieren ser guerreros, campesinos, sacerdotes, que sirvan a su pueblo de la manera en la que ellos deciden que su espíritu quiere ir hacia ese espacio. Entonces, en cuanto a esta ceremonia, se llama Teotlac, que es mejor conocido también en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, como Vision Quest o búsqueda de visión, en la que antropológicamente podemos pensar desde los griegos, nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y justo en esta cultura lo que se hacía era sembrar a las personas en las montañas alrededor de 4 días, guardando su ayuno, y a través de su fuerza de voluntad encontrar de qué están hechos. Esa sería mi frase, ¿no? Encontrar de qué estás hecho. En mi caso, creo que muchas personas le toman atención al ayuno, les parece impresionante guardar un ayuno de tantos días. Para mí creo que lo más complicado fue tratar conmigo misma. Después de 2 días de no convivir con nadie ni con nada más que con la tierra, más que con los nopales que me acompañaban, más que con los insectos que caminaban alrededor de mí. Cabe mencionar que no contaba yo ni con una casa de campaña, ni con una fogata. O sea, es un momento en el que uno decide despojarse de cualquier deseo y a través de tu propia voluntad vencer cualquiera de tus miedos. Y que ese momento, de acuerdo con estudios que se han realizado en la Universidad de Chapingo, las personas al tercer día de ayuno segregamos éter. Básicamente te drogas con tus propias sustancias, te drogas con lo que traes dentro. Entonces es una experiencia hermosa, diría yo, porque cuanto más hayas trabajado tus emociones, tu vida, tu historia, tu congruencia, estando allá arriba en la montaña te abraza. Ellos le llaman encontrar el Tepeyoloctli, que es el corazón de la montaña, como si fueras a convertirte en el ámbar que vive dentro de esa montaña. Y sí, justamente sientes cómo la montaña te arropa, te cobija, te protege, y los propios animales que viven ahí se vuelven uno contigo. De repente ya sientes que empiezas a hablar con ellos, que te comunicas con el mismo sol, con la luna, porque después del tercer día, pues tu cuerpo ya duele. Pero para poder realmente llegar a un sentido espiritual en el que, contemplando que el número 4, refiere a nuestra materia, para llegar a un momento espiritual, tienes que despojarte de toda esta materia para que sea en ese momento donde tengas un cúmulo de lucidez que te lleve a tus mejores pensamientos y a reconstruirte como persona. Esto pues es parte de un sinfín de ceremonias que se llevaron a cabo en el territorio nahuaca. Ahorita menciono el Teotlac, pero también hablamos de las danzas del sol, las danzas lunares, las danzas de lluvia, que cuando platico con mis maestros les pido de favor, si tienen la oportunidad, chequen el trabajo y visión de vida de mi abuela, así les llamamos a los temachtianis, a los maestros. Su nombre es Isabel Quevedo, es una mujer de Ocotepec que desde los años 70, cabe mencionar que antes de los 70 nosotros no podíamos hablar de estos temas. Quien se encontrara en México
hablando de nuestra cultura, se nos mataba. Y esa es la razón por la que nos llamaron mexicanos. Hicieron filas extensas donde te preguntaban los europeos, ¿mexica sí o mexica no? Entonces, si decías mexica sí, te hacían un círculo y te mataban. Si decías mexica no, te hacían una cruz y te evangelizaban. Entonces llevamos aproximadamente 500 años negando ser mexicas, negando ser mexicanos, mexica no. Y perdón, te interrumpo, pero ¿por qué hablas de los años 70? sí, apenas... Como diciendo, antes de los 70, si seas mexicano te mataban. No. Sí, antes de los... ¿Qué significa los 70? ¿1970? Uh-huh. En 1970, antes de 1970, esto es bien importante y te agradezco, Miriam, que me pares porque yo siento que me voy como hilo de media. Antes de 1970, en México estaba prohibido hablar de espiritualidad, que no fuera la católica, evidentemente. Era un país militarizado en el que en los pueblos a quien se le encontrara haciendo prácticas anahuacas, ceremonias anahuacas, se le mataba. Los invito también a leer el libro de La Caliche. Es una historia de una mexicana indígena revolucionaria que se iba a cada pueblo para poder mostrar que no solo existía el catolicismo, empezó a llevar evidentemente la cultura nahuaca junto con abuelos como Mariano Leiva. Y tengo el orgullo y el gusto de mencionar también a uno de mis hermanos, que su nombre es Cuauhtémoc, que son personas que hoy por hoy están luchando en derechos humanos por ser escuchados, porque este tipo de personas que hoy en día viven se quedaron sin padres por culpa del gobierno de esos momentos. Entonces, ¿y de qué estados de la República hablas? Estamos hablando principalmente de Guerrero. Es curioso que lleve el nombre de Guerrero, pero es justo en este territorio donde históricamente México ha tenido de ahí sale el punto de ebullición. Ahí la gente es donde se junta, históricamente hablando, desde tiempos de la independencia, revolución. Por alguna razón siempre se llega ahí para poder platicar y organizar maneras inteligentes de derrocar el sistema. Y bueno, esto empezó en Guerrero, pero el movimiento político en México a través del indigenismo nunca ha parado. A diferencia de antes de los 70, hoy hay más apertura, aunque desgraciadamente nos matan a nuestros políticos indígenas. Sigue habiendo persecución. Hay bastante persecución regular. Ahorita me parece que es Cuernavaca, que es igual uno de los no mal llamados Cuernavaca, porque llegaron los hermanos europeos y no podían decir Cuauhnáhuac. Entonces, por decreto de ellos, se quedó el nombre de Cuernavaca, pero Cuauhnáhuac, pues es un nombre filosóficamente hermoso y correcto. Y me remito al náhuatl. Me gustaría mencionarles a todos los que alcancen a ver este video que el náhuatl o la palabra náhuatl significa aquello que suena armonioso. Y en cuanto a las visiones y en cuanto a los pensamientos que yo tuve en Teotihuacán a través de esta ceremonia, es que el español me dio la oportunidad de interactuar con los seres, con mis iguales, con mis semejantes. Cuando más grande aprendí a hablar inglés, me di cuenta que hablaba conmigo misma o con mi otra yo en inglés, pero que hoy en día que he aprendido un poco de náhuatl, el náhuatl me ha hecho ser, porque al estudiar náhuatl, sí o sí, tienes que entender la filosofía que hay detrás de las palabras. Entonces son tan mágicas que cuando las menciono, es como si entrara en mí una luz y que esa luz habla a través de mí y conmigo.
Entonces, pues también ha sido para mí una experiencia muy grata el haber tenido la oportunidad de llegar a este momento en mi vida en el que me encuentro plenamente identificada con mis raíces y pues hablando hay un filósofo eh, que es Chabaret, no recuerdo bien su apellido, pero es de Brasil, que dice que al llegar la cultura europea y a ver todo el mestizaje, somos uno de los colores, el color rojo de la raza humana, que se ha disuelto entre los blancos, entre los amarillos y los negros. Somos una raza que casi se disuelve. Aún podemos encontrar, insisto, en las comunidades personas que aún portan este color tan digno como todos los colores de la raza humana. Sin embargo, esta mezcla nos trajo a este continente a lo que él llama la nadiedad. Los güeros, los blancos, los negros. ¿Y nosotros los rojos qué? Eres roja. Uh-huh. No eres morenita. No, pues ya estoy bien mezclada, ¿verdad? Pues sí, pues al final lo que he aprendido también a través de Miriam es que no voy a negar mis raíces españolas, porque como todos los mestizos lo tenemos, pero dentro de nosotros se encuentra el código genético de los rojos, de la gente, de nuestros ancestros. Entonces, al empaparnos de nuestra cultura, yo les aseguro que obtenemos identidad. Y al obtener identidad, obtienes fuerza de voluntad. Una pregunta, porque cuando hablas de los rojos, uh-huh, yo me remonto a los indígenas norteamericanos. Totalmente. A los indios que existían. Ellos decían que eran rojos, su piel era roja. Entonces, esto quiere decir que hay una empatía o hay una paridad entre el indígena norteamericano y el indígena mexica o anahuaca. Totalmente. Recordando una vez más que el anáhuac comprende desde Alaska hasta Nicaragua, toda esta zona éramos personas de color rojo. Por eso se cree que éramos hechos de arcilla, por ejemplo. Ay, qué hermoso. Y no nada más lo decimos nosotros, por ejemplo, en la mitología de Prometeo, me parece que la primera mujer que se menciona, que es Pandora, sí, Pandora justo fue hecha de arcilla. Solo quiero mencionar esto haciendo paréntesis porque no somos la única cultura que creemos que somos hechos de arcilla. Todos somos hechos de tierra. y sí, totalmente. De allá afuera, de tierra extraterrestre y tierra terrestre. Claro. Y pues, y sí, efectivamente hay una... O sea, los Sioux. Los rednecks, que así se llaman, ¿no? Les llaman los rednecks, pero también los Cherokee, los Crazy Horses, los Crow Dogs, de este lado los nahuas, los otomís, los toltecas, que estamos hablando de civilizaciones más atrás, pero justo se cree que la gente que vivió, digamos que los toltecas, la gente que vivió de este lado, comienza a emigrar hacia el norte. Y ¿no es al revés? No, porque primero la gente bajó, perteneció, digamos, a México. ¿Por qué? Porque al hacer las expediciones y el humano, al quererse volver sedentario, buscaba paraísos. Y me disculparás, Estados Unidos, pero eres horrible en cuanto a tu territorio. Entonces, pues lo que ellos están buscando es agua. Ellos están buscando, estuvieron y aún están buscando, porque como nos estamos acabando la tierra, pues estamos moviendo a los pueblos originarios de sus espacios para poner carreteras, por ejemplo, ¿no? Hablaremos del Tren Maya. Justo. Y pues son este tipo de
de situaciones que sacan a los pueblos originarios de sus espacios. Regresando al tema, justo se cree que los pueblos originarios de Estados Unidos y los de aquí son como primos hermanos. Y justo una evidencia histórica de esto es el náhuatl y el lakota. El lakota es el idioma que se habla en Estados Unidos, pero que el lakota viene del náhuatl. Fue un dialecto que evolucionó o que se ocasionó a partir del náhuatl. Y a pesar de que las palabras no se parecen mucho, por ejemplo, en náhuatl decimos, voy a mencionarlos así: este, sur, oeste, norte. Nosotros decimos Tlahuiztlampa, Huiztlampa, Cihuatlampa, Mictlampa. Y en lakota es Huiompeyata, Huasiata, Huioyompata y Tocagata. Entonces no suenan igual, pero refieren a lo mismo y tienen la misma connotación filosófica de nuestra cultura. Qué maravilla. No sé si tengan alguna duda. Pues, cuando te dijeron que tenías que estar ahí 3 días, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? No, sí. ¿O qué te animó a hacerlo? Pues creo que es una experiencia que hoy en día ha sido modificada y utilizada, por ejemplo, por la gente que va a los alcohólicos anónimos, que hacen lo de los 12 pasos y todo esto. Hay ceremonias que han sido manipuladas para poder llevar a las personas a su estado catatónico y que a través de eso se encuentren. Para ayudar. Y justo muchas personas van a la búsqueda de visión sin querer llegar a lo iniciático o al entender nuestra cultura, sino para entenderse a sí mismos, porque justo ese es el objetivo de la ceremonia. Y la verdad es que antes de llegar a tu ceremonia, pues sí te pasa por la mente: ¿qué clase de locura estoy haciendo? Estás allá arriba, están por subirte, estás por decidir estar en un espacio por 4 días, por 3 noches, y sin alimento y agua. Entonces sí entra una especie de miedo, de ansiedad, de qué me va a pasar, pero pues creo que es tan fuerte la fe en los ideales de cada uno que enciende en ti la llama de la voluntad y sales adelante. Y sales adelante, duras ahí el tiempo que sea. Y justo yo me acuerdo que en el 4.º día yo ya estaba llore y llore de la emoción que se siente el haber culminado algo que decidiste comenzar. Entonces, pues si toda la gente ahí, Dani, Miriam, bueno, Miriam ya no la lleva de gane, pero no aguantaría ni. ¿De dónde es esto? Con todas mis limitaciones físicas llegaría a 1,5 metros y regresado. Pero ya, como dirían los hermanos o los hermanos mayores, les llaman danza, y todo es a base de la filosofía de la flor y el canto. Por eso las canciones dicen: dejemos cantos, dejemos flores. El canto es todo lo que expresas en vida y la flor es todo lo que manifiestas en los demás, en tus proyectos, en tus actos. Entonces, y danzar, la danza en movimiento, pues es tu vivir, tu día a día. Entonces yo me permito decirte, Miriam, que no necesitas hacer eso tú, porque tú ya traes una danza bastante bien marchada. Gracias. Y bueno, pues definitivamente es una ceremonia que te hace sentir virtuoso, que te hace sentir que aquí abajo, en la vida real, en tus trabajos, en tus acciones, eres más fuerte de lo que crees. Porque si ya lograste ahí arriba en la montaña tanto tiempo despojándote de cualquier deseo, puedes hacerlo aquí para lograr tus metas. Qué bonito. Y pues es cuanto. Ay, qué enriquecedor, ¿no? Estoy emocionada. Dani. Bueno, saliéndome un poquito del tema, muchas gracias. Pero le quería preguntar, ya por dos
por 2 programas que ya no estuve. ¿Qué se traen ahora con el Tren Maya? Me regalas un cliente. Claro ¿Qué que se sí. trae con el Tren Maya? Porque ¿Qué se trae con el Tren Sí. Maya? ¿Qué se traen con Dos Bocas? ¿Qué se traen con el aeropuerto? ¿Qué se traen con la vida? ¿Qué se trae con el país? Ahora que estás hablando tanto de nuestros antecedentes, de nuestra historia, es muy importante. Muy importante lo que estás preguntando del Tren Maya, que tú creías que era como salirnos del tema, y yo creo que está totalmente vinculado para lo que ha hablado Erika. El proyecto del Tren Maya realmente no lo conozco, creo que no lo conoce ni el mismo López Obrador, qué quiere decir, a qué consiste. Lo que he oído muchas opiniones al respecto, pero una de ellas que a mí me pareció, además de fuerte, y que me enojó muchísimo, fue que de repente ya había como cierta idea de lo que iba a ser el Tren Maya. Yo quiero decirles que hace muchísimos años el único tren que existía de pasajeros era en el norte, para ¿cómo se llama? Gabriel, ¿cómo se llama lo del cobre? ¿Dónde fuimos? Cañón del Cobre. El Cañón del Cobre. Es decir, había el único tren de pasajeros que existió. En 1999 hice el viaje con Gabriel, fue de Chihuahua a Los Mochis para conocer las barrancas del cobre, la barranca del Subidero, una serie de partes de nuestro México que era verdaderamente interesante, rico, y que dependía del momento del año en el que ibas encontrabas diferentes cosas. Y luego me enteré de que había una situación similar. De repente se les ocurrió a alguien tener un proyecto similar que partiera de Yucatán hacia Veracruz, por lo que es la costa del Golfo, hablando precisamente de la cuestión, digamos, indígena, preponderantemente maya. Y se detenía en diferentes lugares, un día, pasabas una noche, etc. Bueno, yo sabía de eso, tenía la intención de hacerlo, lo que pasa es que en ese momento económicamente no podíamos hacerlo porque era bastante caro. Caro en el sentido de, no caro, era costoso, porque para mí caro es algo que cuesta más de lo que debería. Y aquí no creo que fuera caro, sino que era muy costoso porque eran 7 días con alimentos, con tele, El hecho es de que yo nunca lo pude hacer, pero sabía de la existencia de este proyecto, de este tour, llamémoslo así, que no sé cómo se llama en español la palabra tour, y el hecho es que de repente llega aquí el elegido de los dioses llamado López Obrador y decide desarrollar el Tren Maya, y entonces él decide, no sé por qué, cambiar la ruta de ese tren que yo conocía para que viajara por lugares que hasta la fecha desconozco. Lo que sí sé es que se empieza el trabajo del Tren Maya y de repente, a raíz de desconozco qué motivo, encuentran que iban a cambiar la ruta y que entonces esa ruta se iba a desviar hacia donde ahora se ha visto tanta enojo y molestia, que hasta un juez antier decidió de que se detiene las labores del Tren Maya, porque donde se pretende que pase es sobre los cenotes, sobre cuestiones de que ni siquiera el suelo puede sustentar el peso de un tren. Pero ya saben, todo tiene su lado bonito, y ahí va la malicia de quien me mandó la información, y es fotografías o videos de cerca de 60 camiones transportando los 20,000 troncos de árboles que tiraron cuando era la primera idea del Tren Maya, antes de que decidieran cambiar la ruta, que ahora se llama la ruta número 5. Y entonces las velas lenguas dicen que lo que le interesa al observador ciertamente no es el Tren Maya, sino esas maderas, porque son caoba, y la caoba es carísima. Imagínense 20,000 árboles, ¿cuánto significan dólares? Ya no digan en euros.
agregan en pesos. Y entonces parece ser que la intención es esa. Siempre he dicho que hay siempre una intención ulterior, que es la cuestión económica. Y yo no dudo de que lo sea en el señor López Obrador y en los que lo apoyan, tal vez para algunos sí sea negocio tener el Tren Maya, pero la realidad es esa, Dani. Se paró porque un juez lo dijo. Vamos a ver cuánto se puede este juez sostener el ataque del gobierno, el ataque ahora de nuestro superpresidente de la Suprema Corte, que no sé si siga siendo presidente, pero que para mí ya se volvió mafioso y ni modo. Y entonces la realidad es que lo que va a suceder no sabemos. Lo que tampoco sabemos es qué va a pasar con Dos Bocas, porque si compraron una refinería en los Estados Unidos, que no he hablado al respecto, pues todos son proyectos que aparentemente responden a intereses del mal llamado por el observador el pueblo, porque el pueblo, lo que él llama pueblo, verdaderamente no tiene ni idea de lo que este señor dice que hace. Ayer escribí un artículo muy duro, creo yo, en Facebook, que se llama Indigno e Imperdonable. Y yo sé que va a sonar muy, muy duro, pero verdaderamente López Obrador y su mafia, como es el presidente de Morena, que ahora acusa de traidor a la patria, ahora todo lo que sea diferente a lo que el señor quiere es traición a la patria, cuando el único traidor a la patria es él, porque el único que jura que tiene que hacer que se respete la Constitución y que si no lo hace, que la patria se lo demande, porque si se lo demanda es porque la está traicionando, es él. Y bueno, ya como para terminar como broma, porque ya saben que yo hasta de mí misma me río, yo creo que es lo más sano. Estaba platicando con una amiga que siempre está enteradísima de todo, entonces llegué a la conclusión de que para qué me rompo la cabeza de buscar en periódicos y demás, mejor la llamo y le digo, oye, ¿cuál es la novedad de hoy? Hace 15 minutos y ya se ve de ahora. Y estábamos hablando precisamente de Pesaj, porque si se recuerdan en el programa, hace 2 programas de que hablé de la fiesta judía, que es la Pascua hebrea, y que casualmente cada 33 años coincide la Pascua judía con la Pascua, ¿cómo se llama?, de resurrección, ir con el Ramadán de los musulmanes en la misma fecha. Cada 33 años sucede eso. Y entonces yo platicando con ella le decía, bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta es que las 3 religiones monoteístas son semitas. Y esto quiere decir que las 3 tienen como patriarca a Abraham. Lo que yo estudié en la historia no es que Dios se le apareció a Abraham, sino que Abraham decidió, con una serie de grandes grupos, emigraron de la Mesopotamia hacia el mar Mediterráneo. Pero le decía yo, en el supuesto de que efectivamente Abraham no haya llegado a la conclusión de que hay solo un ser supremo, que no hay el dios del agua, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios del fuego, no, es un ser supremo. Y entonces ese concepto se supone que fue en hebreo. Y yo hago la broma de que, como creen los judíos de que se le presentó Dios a Abraham y le dijo en hebreo que solo había un Dios y que se dirigiera a Canaán, que era la tierra prometida, yo hago la broma de que también se le apareció Dios al observador. Pero le hablo en hebreo, y como el señor difícilmente habla el español, no le entendió en hebreo que decía yo soy Dios, y entonces este señor entendió que él era Dios. Y entonces López Obrador, malentendiendo el hebreo, se cree Dios, y ahí tenemos los resultados. Es una broma que tiene mucho de fondo y que lamento muchísimo, porque nos está llevando a todo el país a situaciones verdaderamente difíciles. Y bueno, esperemos que sea como todo circunstancial y momentáneo, ya vemos 6 años, que es lo que dura un periodo presidencial en México, y que la esperanza prevalezca,
sobre todo cuando una experiencia como esa que tú acabas de vivir, a mí me da calorcito en mi corazón. Entonces agradezco sobre todo a ti, Erika, todo lo que nos aportas, y a ti, Dani, porque con tus cuestionamientos y con tus preguntas nos enriqueces también, porque nos hace darnos cuenta de lo que necesita un joven. Tú eres representante de una juventud mexicana de esta generación, y aquí estamos para enriquecernos y transmitir esa riqueza a los demás para que llegamos a ser un país mejor, un país consciente y un país con bienestar, aunque sea para la palabra que tanto ha desgastado el señor López Obrador. Muchas gracias, Erika, mil gracias, fue un verdadero placer escucharte, y ya tenemos oportunidad de seguir enriqueciéndonos y informándonos de todas esas cosas que creemos que no existen, que no creemos, que no sabemos que existen, y que por lo menos para mi placer, aquí están. Gracias, que Dios los bendiga, un abrazo, nos vemos la próxima. Hasta luego. Dani, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Y no olviden seguir a Desde la Mirada Weisberg. Bye.